Ahora, al llegar al capítulo 10, por primera vez comenzamos a ver la diferencia que Dios da a los libros de Samuel y Reyes, comparados con estos libros de Crónicas. En el libro de Samuel tenemos mucho material concerniente a la vida de Saúl. En efecto, toda la historia de su vida se da en ese libro. Ahora, desde el punto de vista de Dios, tenemos nada más que un capítulo. Tenemos la impresión de que hay muchos hombres y mujeres también que han recibido mucha atención en la historia de la humanidad, pero que no van a recibir mucho en el cielo. Y eso es lo que sucede aquí con Saúl. El resto es dedicado a David. Y en estos dos libros de Crónicas, todo es relacionado con la familia de David. David es el tema, no lo es Saúl. Sin embargo, desde el punto de vista humano, Saúl ocupaba un lugar de prominencia. Es algo asombroso notar que algunos de los grandes hombres de este mundo parecen no tener un lugar de importancia en lo que concierne a Dios. Ellos le dan la espalda. Este capítulo nos llama la atención por esa razón. Solo un capítulo dedicado al rey Saúl. ¿Y de qué se habla en ese capítulo? ¿Acaso el Señor quiere destacar algo sobresaliente que hizo Saúl? No, amigo oyente, porque las obras no tienen ningún mérito ante Dios. Así que no puede ser eso. En realidad, habla de la muerte de Saúl. Cuenta cómo murió. Se nos dice algo aquí que es realmente sorprendente. Usted recordará que cuando estábamos leyendo el primero y el segundo libro de Samuel, tratamos de determinar quién mató a Saúl. ¿Quién fue el responsable por su muerte? ¿Se suicidó él mismo? Bueno, la información que encontramos en los dos libros de Samuel nos da lo siguiente. Fue herido mortalmente en una batalla contra los filisteos. Los filisteos le hirieron mortalmente. Entonces, él le dijo a su escudero que no quería ser muerto por los filisteos, que tomara su espada y lo traspasara con ella. Pero éste no lo quería hacer. El escudero le dijo que él no haría eso. Entonces, Saúl logró echarse sobre su propia espada. ¿Fue acaso capaz de darse muerte a sí mismo? ¿Tenía él la fuerza física como para hacerlo? Ese ha sido siempre el interrogante. Luego llegó una amalecita y vio lo que había ocurrido. Este fue al rey David y le dijo que había llegado al lado de Saúl antes de que éste muriera, y que fue él mismo el que le dio muerte. Él trajo a David la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y David mandó a uno de sus hombres que diera muerte a la amalecita, porque dijo David, «Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti». ¿Quién es entonces responsable por la muerte de Saúl? Con un caso como este, se necesita un cuerpo de detectives para poder encontrar al culpable. Pero no necesitamos hacer eso, amigo oyente, porque vamos a tener la confesión de quien en realidad le quitó la vida a Saúl. ¿Quién, pues, fue responsable? Bien, leamos entonces el relato que tenemos en los primeros 3 versículos de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Ahora, aparentemente él no murió. Sigamos leyendo los versículos 4 hasta el 7. Entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Ahora, por lo que hemos leído, suponemos que cuando el amalecita llegó al lugar, Saúl ya estaba muerto. Pero él fue ante David y le contó que él había dado muerte a Saúl, porque sabía que entre David y Saúl había una enemistad. Pensó quizá que David le daría algún honor y quizá una recompensa. Él nunca pensó que recibiría lo que le tocó recibir. David le dijo, «Te has condenado por tu propia boca. Tú diste muerte al rey». Y le ajustició, le condenó por lo que él había confesado. Pero aparentemente,
El hombre era inocente. Él fue muy tonto, por supuesto, en tratar de ganar mérito con algo que no había hecho, y por lo cual no merecía en realidad ningún mérito, ni tampoco merecía ser culpado. Notemos ahora lo que dicen aquí los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Los filisteos le hicieron esa gran afrenta a Saúl. Le llevaron a Ascalón, al templo de Dagón, el mismo lugar a donde habían llevado a Sansón. Allí llevaron la cabeza y las armas de Saúl. Ahora en los versículos 11 y 12 leemos: Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Ahora quizá alguien pregunte, ¿y eso aclara el caso? No, todavía no. ¿Quién es entonces en realidad el responsable? Bueno, permítanos leer ahora un versículo que es de mucha importancia, y que quizá usted puede pasar por alto al leer las Escrituras. En realidad son 2 versículos, los últimos 2 versículos de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas, versículos 13 y 14, que dicen: Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Quién fue entonces el que mató a Saúl? Bueno, leímos, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. ¿Quién fue? El Señor, amigo oyente. El Señor fue quien lo mató. Y podemos decir lo que Job dijo sobre sus hijos: Jehová dio, y Jehová quitó. El Señor, amigo oyente, toma la responsabilidad. Dios dice: yo quité a Saúl, yo lo ajusticié. Quizá usted quiera encontrar alguna falta en Dios. Quizá usted quiera hacerlo arrestar por asesinato. Él ha tomado la vida de muchos. De paso, digamos que por esa razón usted y yo no debemos quitar la vida a nadie. ¿Sabe por qué? El Señor dio y el Señor quitó. Hasta cuando usted y yo lleguemos a dar vida, no tenemos ningún derecho para quitarle la vida a nadie. Solo Dios puede dar vida, y Dios la puede quitar. Y para Él no es un asesinato. Es un crimen si usted o yo lo hacemos. Él dice que la vida tiene que ser entregada. Cuando nosotros tomamos la vida de otra persona, lo hacemos sin ningún derecho. Ese es un gran pecado. El amalecita fue condenado por eso. Ahora, ¿por qué fue ajusticiado Saúl? Leímos: murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Ahora, ¿cuál fue ese gran pecado? Ese pecado por el cual Dios castiga sumariamente y que Él mismo ejecuta y por el cual no vacila en tomar la responsabilidad. Él tomó la vida de Ananías y Zafira, ¿recuerda usted? Mucha gente acredita a Pedro ese acto, pero Simón Pedro tiene que haber sido una de las personas más sorprendidas con lo que sucedió, especialmente en el caso de Ananías. Él ni siquiera pensó que eso iba a ocurrir. Pero Dios asumió la responsabilidad por lo que pasó. Era un pecado de muerte. Y este hombre murió por causa de su delito. Muchas veces Dios tiene que intervenir y tomar una vida por causa del pecado. Él tomó la vida de ese hombre. En el transcurso de mi vida, he visto a muchas personas que han sido separadas de muchas maneras por Dios. Él puede simplemente ponerlo a un lado y olvidarlo. Lo puede separar de su servicio. O lo puede aún quitar de su ministerio. Dios actúa en los asuntos de los hombres. Él no ha renunciado a su poder. Él todavía está controlando este universo. Este es su universo. De paso, digamos que Él lo hace según su propio gusto, según su propio criterio. Él no nos tiene que dar ninguna clase de explicación por lo que hace. Pero nosotros sí tenemos que rendir cuentas ante Él. Él es quien está en control. Él es el que hace las decisiones. Y usted, amigo oyente, ¿a quién está escuchando? ¿Oye usted la voz de Dios? ¿O está escuchando las voces de los hombres? O peor aún, ¿está escuchando a Satanás?
Esto es lo que hace que Dios entre en los asuntos de los hombres y actúe con severidad. Este capítulo 10 es un gran capítulo y nos ha ayudado a ver mucho mejor un tema que hasta ahora ha sido un poco oscuro.